Bienvenidos a este espacio de entrevista especial de Canal 10 Quiero TV. Soy Jonás y con el gusto de siempre les agradezco la oportunidad de estar en convivencia con ustedes. Tenemos un evento muy importante, una entrevista con Claudio X González, un personaje de la vida nacional, muy conocido por todos. Me ahorro las presentaciones porque ya su nombre, sus actos y todas sus iniciativas lo presentan. Don Claudio, bienvenido y muchas gracias. Jonás, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted también por compartir con Canal 10 Quiero TV. Don Claudio, pues parece que viviéramos en un paréntesis permanente de definición urgente en el país. Me gustaría que comenzáramos compartiendo de parte suya sus reflexiones sobre la situación en la que se encuentra México. En este momento usted ha hecho ya una serie de iniciativas en las que está precisamente planteando una redefinición. ¿Qué tan crítica es la situación desde su perspectiva? Bueno, a mí me parece muy crítica, muy urgente la situación nacional. Aclaro, yo soy un ciudadano preocupado y ocupado con los temas de mi país. Yo quiero un país más justo, más inclusivo, en donde se combata la pobreza, en donde se combata la desigualdad, en donde se combata la corrupción, en donde se combata la inseguridad, donde podamos vivir en paz y en unión, construyendo todos los mexicanos soluciones para todos los mexicanos que las necesitan y haciendo de nuestro país todo lo que puede ser, y nuestro país puede ser mucho. Y sin embargo, nos encontramos diciendo que los gobiernos anteriores no fueron perfectos, en la actualidad con el peor gobierno que ha tenido el país a nivel federal en el peor momento. Un gobierno inepto, un gobierno corrupto, un gobierno que no da resultados, un gobierno que no logra darnos paz, que no nos da seguridad a los mexicanos, y para eso existen fundamentalmente los gobiernos, para que haya seguridad en las mexicanas y los mexicanos, y no nos da seguridad a nadie, que nos está fallando en materia económica, que ha desmantelado el sistema de salud al grado de que 15 millones de mexicanos se han quedado sin los servicios básicos que tenían antes, que quizá no eran perfectos, pero había servicios y ahora no los hay, que ha aventado a 5 millones de mexicanos de la clase media a la pobreza. Ellos que decían, por el bien de todos, primero los pobres, pues lo que están generando son más pobres, y eso es lacerante y trágico. Que nos están también fallando en educación, que nos están fallando en propiamente todos los campos de actividad de ese gobierno. México podría estar avanzando mucho. El costo de oportunidad de un gobierno que ha decidido dirigir por el camino equivocado a México, volteando a ver a las dictaduras de Latinoamérica como Venezuela o Cuba o Nicaragua, que merecen la reprobación de todos los hombres y las mujeres libres y demócratas del mundo. Bueno, por allá nos quiere voltear este gobierno en lugar de voltear hacia la democracia, hacia la libertad, hacia el progreso. Entonces, sí, una situación de gran urgencia, de gran emergencia, que llama, Jonás, particularmente a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas a actuar, a estar para este momento difícil del país, para buscar una alternancia. Morena fue una alternancia, nos prometieron mucho y nos fallaron en todo. Entonces se tiene que buscar una nueva alternancia. Y los ciudadanos nos tenemos que asumir, no nada más los políticos, como actores centrales en la recuperación del buen camino para México. Claudio X González, bueno, un diagnóstico grave el que nos está exponiendo, y sin embargo le quiero pedir para quienes todos los días atienden el otro diagnóstico, porque aunque no lo hemos mencionado, aquí entre nosotros está presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él suele decir tengo otros datos. Y el mensaje permanentemente entregado a la nación en una rueda de prensa cotidiana en Palacio Nacional es que vamos mejor. ¿Cuál es digamos, la puerta por la que el ciudadano común, confundido o quizá ideologizado, tiene que encontrar el meridiano para poder estar pues entendiendo lo que en realidad sucede? Bueno, los otros datos no existen. Esas son elucubraciones, esas son invenciones, esas son, lo digo tal cual, mentiras y falsedades. Y es muy desafortunado que desde la Presidencia de la República, ya como sistema de la llamada 4T, la mentira sea lo que prevalece.
Está documentada la cantidad enorme de mentiras que dice el presidente todos los días. Y ante esa avalancha de simulación y de engaño, los mexicanos tenemos que informarnos. Los medios de comunicación tienen un rol absolutamente fundamental, Jonás, en estarle diciendo a los mexicanos la verdad. ¿Qué está pasando en economía? ¿Qué está pasando en salud? ¿Qué está pasando en educación? ¿Qué está pasando en seguridad? ¿Qué está pasando en corrupción? ¿Cómo amenazan ellos nuestra democracia y nuestras libertades? Tenemos que informar al público y el público tiene que informarse más y mejor y ser muy crítico y muy analítico. Nunca hay que creer las cosas nada más porque las dice el primer mandatario, y menos un primer mandatario que, como decía, se dedica todas las mañanas, desafortunadamente y trágicamente, diría yo, a engañarnos, ¿no? Dicen que llevamos 300 y tantos mil muertos por COVID. No es cierto, van más de 650,000 mexicanos que han muerto por COVID. Nos dice que se está resolviendo la inseguridad cuando los últimos 3 o 4 días han sido los más violentos durante el presente sexenio, en donde ha habido más de 122,000 homicidios de mexicanas y mexicanos, incluyendo, por supuesto, los dolorosísimos feminicidios, que ¿cómo quiere esconderlos el presidente y decir que están mejorando las condiciones de nuestra seguridad? Ya rebasó esta administración a la administración de Calderón en homicidios, contando los 6 años de Calderón versus los 3 y medio del presidente López Obrador, y va a rebasar a lo de Peña. Entonces, tenemos que ver la realidad. Cada quien puede tener su opinión, pero no sus datos. Los datos no varían y ahí están los datos, y los datos duros nos dicen que hay más pobreza, que hay más inseguridad, que hay menos empleo, que hay menos oportunidades, que la educación no está caminando, que nuestros niños están perdiendo conocimientos ante una pésima administración en materia educativa. Miren, no me quiero cargar nada más aquí a la tragedia y a la desgracia, porque quiero sobre todo hacerle el llamado a los ciudadanos a reaccionar ante esta urgencia y emergencia, pero no permitamos que nos mientan desde el poder de manera impune, que el poder pague por sus mentiras. Claudio, en este punto me gustaría que nos comparta su punto de vista, porque vivimos permanentemente en el dilema de que cuando se quiere observar la realidad y sus defectos, nos comparan con los sexenios anteriores. Ya los mencionó usted, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Bueno, Felipe Calderón es, digamos, un personaje permanente en la retórica presidencial. ¿Cómo podemos escapar a eso? ¿Se puede escapar a eso? Por supuesto. De nuevo, la responsabilidad de los medios de comunicación. Yo te agradezco mucho esta charla, Jonás, porque nos permite estar hablando a quienes estamos opuestos a lo que está sucediendo en nuestro país y queremos que esto cambie, para decir las cosas como son, no como nos las inventamos nosotros. Y no niego que como ciudadano sí estoy en la oposición en contra de este gobierno, porque está lastimando a México de manera terrible. Y las consecuencias todavía no se ven en su totalidad, pero se van a ir viendo con el paso del tiempo. Ellos no nada más están afectando, Jonás, a esta altura nuestro presente, están afectando terriblemente también ya el futuro. Aquí ya estamos hablando de lastimar a generaciones del futuro, porque están llevando, repito, el barco del gobierno en el sentido equivocado. Nuestro país tiene que ir en un sentido de democracia, de libertad, de libre comercio, de abrirse al mundo, de educarse, de tener servicios de salud verdaderamente universales, de vivir en paz, y ellos simplemente podrán decir, como se dice coloquialmente, misa en las mañaneras, pero nos están fallando, nos están fallando, nos están fallando. Y entonces tenemos que buscar nuevamente un cambio. Bueno, ahora quisiera remitirme brevemente, Claudio X González, a las múltiples actividades que usted ha encabezado, porque pareciera que cuando abordamos estos temas ineludiblemente llegamos a la elección presidencial. Y me queda la impresión de que no siempre es eligiendo presidente como solucionamos los problemas. Es más, me parece que nunca lo hemos conseguido. ¿Hay otra cosa que se puede hacer más que estar visualizando el momento de la cita con las urnas? A mí me parece muy importante ese comentario que haces. No debemos estar buscando a una mujer o un hombre providencial que venga a resolver todos los problemas de México, porque eso es imposible. El presidente está tratando de concentrar todo el poder en él, y en lugar de que caminemos en el sentido correcto, pues vamos para atrás. Literalmente vamos hacia el pasado, vamos en retroceso, con un costo terrible para el país. Entonces, esa no es la solución. La solución es que nos involucremos todos,
que todos exijamos, que todos estemos informados, que todos presionemos a los partidos de oposición en esta hora crítica de nuestro país a sumar sus fuerzas para enfrentar a una Morena que quiere concentrar el poder y seguirnos llevando por el camino incorrecto. Tenemos que variar el rumbo y en eso los ciudadanos, la cultura ciudadana, nuestro compromiso con nuestro metro cuadrado, con nuestra familia, con nuestra comunidad y con nuestro país, eso es lo que se tiene que ensanchar y se tiene que dejar ver en el futuro. Yo soy un creyente muy firme, Jonás, en que los ciudadanos, más que los partidos y los políticos, somos los que tenemos que hacer la diferencia en México. Y que ante esta emergencia y urgencia nacional es buena hora de que los ciudadanos nos crezcamos, ¿no? Y hagamos más y metamos más de las que yo llamo horas México para sacar a nuestro país del atolladero. Es muy desigual nuestro país. De repente tenemos lugares como Jalisco que tiene mucho más dinamismo y empuje, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, podemos mencionar a estados así. Y tenemos un país que está muy lastimado en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Veracruz, en Tabasco. Y tenemos que ver por todos los mexicanos. Pero todos las ciudadanas y los ciudadanos, desde el sur hasta el norte, nos tenemos que activar para resolver nuestros problemas. No es nada más la función del gobierno y de los partidos, es también la causa ciudadana. Una verdadera democracia participativa es aquella en la cual los ciudadanos nos pronunciamos, nos activamos, exigimos, auditamos, proponemos y construimos. Y estamos llamados a esos los ciudadanos. Yo me reuní el día de hoy con una asociación política nacional de ciudadanos de Jalisco y de otros lugares del país que se llama Confío en México. Pues había, no sé, un número importante de personas de todos los campos de actividad. Y el llamado a ellos es, oigan, no dejemos esto en manos de los políticos, no dejemos esto en manos de los partidos, no dejemos esto en manos del gobernador nada más. Exijámosle al gobernador que cumpla su parte, pero hagamos la nuestra. En parte no nos ha ido como nos podría haber ido, Jonás, porque los ciudadanos no nos hemos metido, ¿no? Alguien me decía que por qué estaban de repente mejor las cosas en Yucatán y alguien respondió, sí, porque son muy metiches los yucatecos. ¿Cómo que muy metiches? Sí, se meten. Se meten a ver que las escuelas funcionen, se meten a ver que los hospitales funcionen, se meten para ver que la policía funcione. No es nada más el presidente municipal de Mérida y el gobernador de Yucatán que hacen que ese estado esté destacando. Son los ciudadanos de Yucatán. Bueno, pues así tenemos que ser todos los mexicanos. Yo creo que en Jalisco hay muchos de esos, pero tenemos que ser todos y ese ejemplo tiene que cundir en todo el país porque pues, alguien por ahí decía, ¿no? que los asuntos que se tratan en la política son demasiado importantes como para dejárselos nada más a los políticos. Cierto. Entonces tenemos que empujar nosotros muy duro y nosotros estamos en esa tesitura. Yo repito, estoy en la trinchera ciudadana, pero sí empujando duro a la política a darnos soluciones, porque es la única manera en que la política responde, sea de Morena o de otros partidos. Pero sí, repito, esto es particularmente mal y entonces tenemos que buscar una alternativa. Claudio, ya mencionó usted el tema de una coalición necesaria e incluso que la presionemos, pero también es una realidad. Ahí están los estudios estadísticos que nos demuestran que hay una tendencia a que continúe Morena en el dominio de los espacios públicos. Por favor, hábleme de las expectativas que habría con personajes como Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard o incluso Adán Augusto López, que bueno, creo que está de acuerdo, ya están en campaña y aprovechan todos los espacios para ir y promoverse. Bueno, sí, efectivamente. Estas cuatro personas que mencionas son a quienes el mismo presidente menciona como posibles candidatos de Morena a la presidencia en el 24. Son muy conocidos porque pues, su función pública les da ese reconocimiento público. Tienen perfiles distintos. Pero mira, más que hablar de ellos, hay que hablar de la alternativa. Hay que hablar de que lo que ya se logró sumar para las elecciones intermedias de 6 de junio pasado, PAN, PRI y PRD, más Movimiento Ciudadano del lado opositor, lo que nos dijeron los mexicanos, y salieron más del 50% de los mexicanos a votar en esta última intermedia, en un contexto de pandemia, en ese contexto no es un mal número 53%,
lo que nos dijeron es que hay más votos para la oposición que para el oficialismo. Es decir, PAN, PRI, PRD y MC lograron más votos que Morena, PT y PBEM en la elección del 6 de junio pasado. 2 millones de votos más. Entonces, esa, que es la única encuesta que verdaderamente dice qué piensan los mexicanos, tiene a la oposición arriba del oficialismo, por 2 millones de votos. Entonces, que si la aprobación presidencial, que si la encuesta de una candidata o candidato de Morena versus los candidatos separados de la oposición te dice estos números, yo lo que estoy viendo es que si logramos sumar a PAN, PRI, PRD y MC, tener un muy buen programa de gobierno que debe de atender a las causas y a las propuestas ciudadanas, una candidatura única de una mujer o un hombre de la coalición de 4 y un gobierno de coalición alineado para servir a México, esa es una fórmula ganadora para el 24. Te lo dice la elección del 21, Jonás, no te lo digo yo. Te lo dice la pasada elección, que es la encuesta más importante que hay en este país. Se le puede ganar a Morena y diría, no nada más se le puede ganar a Morena, se le debe de ganar a Morena porque Morena nos está llevando por mal camino. Claudio, por último, yo sé que la función de destapar corcholatas ya la asumieron en otro lugar, pero finalmente tenemos que pensar en opciones, porque una candidatura de unidad pues, recaería en una persona. ¿Opciones que usted esté viendo? Bueno, por supuesto, porque sin necesariamente mencionar nombres, lo que sí te diría es que hay perfiles de mujeres y hombres en el PAN, en el PRI, en MC y en el PRD, que en mi opinión son mucho mejores opciones como candidatos y sobre todo como gobernantes que las 4 personas que el mismo presidente ha destapado del lado oficial. Entonces, yo creo que si logramos la unidad de los opositores, que me parece lo fundamental, van a tener una candidata o un candidato que se vea muy bien frente al oficialismo. Entonces, yo tengo esa esperanza, yo tengo esa convicción y lo que tenemos que hacer, Jonás, más allá de lo que opinemos tú y yo, es ponernos a trabajar en la construcción de esa alternativa. ¿De Jalisco puede resultar esa opción? Bueno, pues el gobernador de Jalisco es una figura no nada más local, es una figura nacional. Entonces, se cuenta entre los cuadros de MC, que son muy buenos cuadros, como los tiene también el PAN, el PRI y el PRD, que pueden competir para encabezar la coalición. Pero repito, necesitamos una coalición, primero, un muy buen programa y una muy buena candidata o candidato. Eso vendrá. La gente está desesperada y quiere apurar el paso porque ven lo que están haciendo los otros y que ya están lanzados, pero todo a su tiempo. Hay que combinar aquí el idealismo de lograr esta alternativa con el pragmatismo de la política y con los intereses y las perspectivas de cada uno de los partidos coaligados. Hay que combinar todo eso para lograr una fórmula ganadora. Pero, repito, se puede y se debe. Claudio X González, muy agradecidos por su tiempo. Gracias, Jonás. Gracias, muy amable, Claudio X González. Gracias a todos ustedes. Esta transmisión especial de Canal 10 Quiero TV solo busca informarnos y además darles a ustedes elementos importantes para seguir conociendo la realidad. Hasta la próxima.